cielo se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Cristina Almanza, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y el día de hoy estoy invitada a Mamás en Sintonía. Vamos a hablar sobre crianza, sobre estas dudas que tenemos sobre si estamos haciendo bien las cosas con nuestros hijos o no, y les invito a quedarse con nosotros. ¡Saludos! Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más. Por supuesto que agradecemos que esté en contacto directo siempre día a día a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico y por supuesto pues muy de cerca con lo que sucede en este programa y los temas que manejamos para usted. Temas de maternidad y crianza que ojalá les sean muy útiles. Están abiertas por supuesto nuestras vías para que usted pueda compartir con nosotros o incluso proponernos. Estamos para servirle. Y hoy nos da mucho gusto que nos reciba aquí en casa, en su consultorio, en pues todo lo que se gesta aquí con muchas emociones y con mucha ciencia también que se aplica, a Cristina Almanza, a quien le agradezco que nos reciba en su casa de Mamás en Sintonía. Estamos aquí presentes y hoy trataremos un tema muy interesante, ya lo escucha usted. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por en mi recibirnos. consultorio casa. Sí, ¿verdad? Muy bien, se respira esta paz, esta alegría. Les digo, bueno, así estaban ganas de venir al psicólogo, Claro, ¿verdad? claro. Muy bien, porque también es importante eso, ¿no, Cris? Sí. Que se dé un ambiente. Sí, para mí era importante tener un ambiente así, natural, porque, bueno, ya bastante difícil es para la gente venir a tomar un servicio psicológico como para llegar a un lugar así muy oficinesco u hospitalario, ¿no? Claro. Entonces se me hace que, bueno, le da otra Muy sensación. bien. Y es que en ocasiones eso, nos cuesta acercarnos a lo que nos hace ruido, a lo que nos viene siempre taladrando, ¿no? Y que decimos, algo me está sucediendo, no me siento bien, pero bueno, yo así soy, o así fue mi familia, o así me educaron. Y nos cuesta trabajo acercarnos a quienes nos pueden apoyar, porque también ya lo hablaremos, es importante que busquemos esto, ¿no? Redes que nos puedan sostener. Hoy tenemos este tema tan importante, no solamente porque actualmente muchas familias quieren esto, estar informadas, estar cercanas a estos temas, sino porque es de siempre, ¿no? ¿A quién no le interesa que los hijos estén bien, que los hijos sean felices, que estén sanos? A todos nos interesa. Entonces, ya lo escuchábamos, la pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien? Vamos a hablar de crianza, ¿no? Este tema que, bueno, da para mucho, hay muchas vertientes, y algo de lo que podemos despegar es este miedo que tenemos a la crianza, a equivocarnos en la crianza, a hablar de patrones que ya venimos arrastrando de generación en generación, el chip que ya traemos, ¿no? De que a nosotros nos educaron de una forma y queremos seguir esto. Pero hoy por hoy a muchos nos interesa eso, ir avanzando y también conocer y reconocer qué sienten nuestros hijos para de ahí partir. Claro, así es. Bueno, pues este tema surge por un interés personal. Trato de que todas las cosas que diseño sean no necesariamente por una necesidad externa, aunque está implícito, sino más bien por algo que con lo que yo me sienta cómoda, ¿no? Diseñando y trabajando y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mamá, tengo 2 hijos, mis hijos ya no son chiquitos y ahora que son grandes, pues me cuestiono muchas cosas en relación a cómo fue la crianza antes, ¿no? Y entonces algo que pensaba es cómo puedo hacer para prevenir cosas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para prevenir cosas? Entonces, bueno, creo que la crianza es una de las situaciones que generan más ambivalencia en una mamá y en un papá, ¿no? O sea, el saber que hay una prueba de embarazo positivo, solo eso genera un montón de emociones encima, ¿no? El embarazo en sí también genera un montón de emociones, ¿no? El nacimiento y bueno, todo lo que la crianza trae consigo, ¿no? Los logros que va teniendo, las dificultades que va teniendo, se puede ir generando ambivalencia y sentir dos cosas totalmente distintas en un mismo momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sentir
sentir tanto miedo de tener a una personita que depende de mí y a la vez tantísimo amor y felicidad de tenerlo conmigo, ¿no? De tenerla conmigo. Entonces, bueno, de ahí surge la idea. Creo que la pregunta, así como la dijiste, lo estoy haciendo bien, es una pregunta constante para quien tiene, sobre todo quien tiene hijos pequeños, pero creo que es algo que no se quita a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no creo que por tener un hijo adulto ya diga, bueno, creo que ya acabé y ya lo hice. Al menos no en un país como el nuestro, ¿no? Y es que sí, en efecto, desde que ves la prueba de embarazo, desde que sabes que vas a ser madre, desde que se entera él que va a ser padre, bueno, pues viene este boom de emociones y cambian muchas cosas que también es importante decirlas. Nos abocamos más al sentir de la madre, que si la madre, cómo se siente, cómo va con el embarazo. Siempre preguntamos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente mamá? Así es. Hay que preguntar también qué siente el hombre, ¿verdad? Porque le cambia todo. Sí, hay que estar pendiente, ¿no? Creo que, por una cuestión cultural también se le da un lugar prioritario a la mamá dentro de la crianza y por supuesto que es importante, es vital, ¿no? Pero el lugar del papá es igual de importante, ¿no? Es igual de importante y aún vivimos en una cultura en la que lo que le pasa al hombre no es tan importante, no solamente en temas de crianza o de paternidad, ¿no? Sino en general no es importante cómo se siente un hombre ante una situación laboral, ante una enfermedad, como que no es tan importante, ¿no? Y bueno, creo que parte importante pues es empezar a crear hijos que puedan reconocer lo que sienten, ¿no? Que puedan saber qué les pasa, cómo se siente eso, que lo que hablábamos hace un ratito del enojo, ¿no? Claro. Cómo se siente en el cuerpo el enojo, cómo se manifiesta. Nombre a las emociones, ¿no? Ajá, que en los hombres es mucho más común reconocer el enojo que la tristeza, por ejemplo, o el miedo, ¿no? Y efectivamente, el médico, el ginecobstetra, se centra en la mujer y el varón, si va o no va, ni siquiera es importante, si está o no está, ¿no? La mayoría son así, no quiero decir que siempre, ¿no? El pediatra o el neonatólogo se dirige hacia la mamá, ¿no? Y entonces, bueno, el papá en las guarderías, ¿no? En las guarderías en general es la mamá, todo el informe hacia la mamá, cuando el papá tiene un lugar igual de importante. Y cuando llega el bebé, también nos abocamos a preguntar cómo te sientes, cómo te sientes tú. Y no sabemos, y el papá es el preocupado, y no sé, pero nunca nos detenemos en esto. A ver, ¿cómo es sentirse ahora con esta responsabilidad? No sé, no me dejarás mentir, dicen, el padre es padre hasta que ve al pequeño, ¿no? Porque no siente lo mismo que nosotros, pues porque lo traemos en el vientre. El proceso es distinto, es un poco más lento, ¿no? Para una mujer es desde el momento en el que ve una prueba de embarazo, ese bebé ya existe. Y muchas veces previo a eso, ¿no? A través de la fantasía que pueda generar de ese embarazo que aún no se dé, ¿no? Empieza a generar cosas. Para un hombre, generalmente es hasta que puede ver o puede sentir los movimientos fetales, es cuando empieza a decir, bueno, esto es de verdad. Empieza a caer el 20, no es broma, es en serio. Entonces sí, y bueno, esto que decías con respecto al nacimiento, aún creo que vivimos en una cultura en donde creemos que solo las mujeres sabemos cosas de crianza, ¿no? Solo las mujeres, yo he escuchado mujeres que su mamá entra al parto o su hermana, pero su pareja no, ¿no? Cuando al que le toca es a la pareja, ¿no? Es el que tiene un lugar ahí, importante, ¿no? La mamá no colaboró, ¿no? O la abuela no colaboró. Entonces, y son las mujeres las que cuidan a las mujeres, ¿no? La abuela, la suegra, las hermanas, las tías, ¿no? Y se le saca al hombre y después, años después o meses después, viene la queja de por qué no estuviste. Exacto, y un fenómeno bien recurrente en este entorno, en este contexto, es cómo se va desdibujando la familia, la pareja, cuando aparece pues un nuevo miembro. Vamos a ir con esto a una pausa, seguiremos hablando al respecto, hablaremos de las funciones de los padres, de las madres, el nuevo rol del papá y también esto que mencionabas más adelante, bueno, pues qué tan importante es la forma en que naces. Gracias por recibirnos aquí, vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Mamá Sensible. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.
Y con esta música de la Totuba, canciones personalizadas con el nombre de nuestros pequeños, regresamos a Mamás en Sintonía. Gracias por continuar con nosotros y mandamos también un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio, porque también mucha gente está muy cercana a nuestros temas y nos solicitan, ¿no?, que hablemos de más, porque es importante saber, Cris, ¿cómo observas a las familias de hoy? Hablábamos de esto, se dibuja, por ejemplo, un tanto la pareja cuando aparece uno pequeño, y tú me decías algo muy interesante, crucial, que es tenemos que rediseñarnos. Así es, con la llegada de un hijo es indispensable rediseñar nuestra vida completamente, ¿no? Tiempos, movimientos, logística, dineros, vida social, amigos, e incluso la identidad, ¿no? Que nos pasamos un buen tiempo de nuestra vida tratando de definir quiénes somos, y más o menos cuando finalmente decimos ya sé quién soy, puede venir un hijo y entonces ya no sabes quién eres, ¿no? Todo vuelve a empezar, ¿no? Eres la mamá de... Exacto, entonces bueno, digo, con este tema de la identidad es muy importante saber que la identidad es algo que se va cambiando y se va transformando, y con la llegada de un hijo, pues se transforma más, ¿no? O sea, el posparto representa un cambio muy significativo en la vida de una familia. Es integrar a un nuevo miembro, y la pareja tiene que rediseñarse también como pareja, ¿no? Un poco lo que hablábamos en relación a la crianza. Cada uno viene con su historia y cada uno querrá hacer lo que desde su origen considera lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, el gran trabajo de la pareja es, ok, tomemos lo mejor de tu familia, lo mejor de la mía, y desechemos o intentemos desechar lo que no sirvió para hacer una mejor familia. Cuando las parejas tiran cada una para su lado, esa pareja está destinada a no funcionar, ¿no? Y ese hijo, pues a tener una crianza no saludable, ¿no? Y es que nos obstinamos en eso, ¿no? Decimos, bueno, es que a mí me criaron así, veme, yo estoy bien y yo he salido adelante. Y la otra puede decir, la otra persona, bueno, también a mí me resultó que no me pegaran, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, si no nos salimos de eso, pues no vamos a hacer adelante. Sí, y si no pueden hacer acuerdos la pareja en relación al hijo, el que va a sufrir más, pues es el hijo, ¿no? O la hija. Y además estos miedos que tenemos en cuanto a la crianza puede ser incluso en la pareja. Podemos decir, es que me da miedo porque si yo hago esto, a lo mejor él reacciona de esa manera, ¿no? Desde ahí, ese miedo está muy infundado, y también el miedo al que dirán. Porque si yo voy en la calle y mi hijo hace un berrinche, yo lo controlo de la manera en la que yo aprendí, en la que yo quiero que él sane o en ese momento sus emociones o se sienta mejor. Y me da miedo que la persona que va pasando diga, ¿por qué no le pega, no? Sí, creo que, bueno, aún somos personas demasiado preocupadas por la opinión de los de afuera. La mirada de los de afuera de alguna manera nos construye y nos define, ¿no? Pero lo más importante es lo que cada uno de nosotros vivimos a nivel interno, ¿no? La decisión que tome cada papá y cada mamá, yo siempre digo, cada papá y cada mamá hace lo mejor que puede en ese momento. Aunque siempre digo, aunque sea chafa, aunque sea insuficiente, aunque sea feo, aunque sea inadecuado, aunque con el tiempo te des cuenta que no, en ese momento cada papá y cada mamá hace lo mejor que puede. Con los recursos que tiene, trabaja, ¿no? Entonces sí creo que estamos muy preocupados aún por la opinión de los de afuera, y lo más útil pues es informarnos con fuentes confiables, con grupos confiables, con textos confiables para poder decir qué es lo mejor, ¿no? Y muy importante pues poder llevar una comunicación clara y asertiva con la pareja para ver hacia dónde vamos llevando esta familia, ¿no? Asertiva, se trata de comunicarnos, ¿no? Y hacernos la vida más fácil. Así es. Te preguntaba, ¿cómo observas tú actualmente a las familias ávidas de esta información? Ahora se nos facilita mucho, también hay que buscar, como tú bien decías, la información fidedigna, ¿no? Se nos facilita a través de las redes sociales, tenemos el acceso a la información más a nuestra mano. Observas que no es solamente la madre, sino también el padre, el que acude a los talleres, el que te pregunta en un consultorio, en alguna consulta, que te dice, bueno, me está pasando, quiero ser un mejor padre, ¿también lo hay? Sí, por supuesto. Por supuesto que lo hay, y con lo que escucho con más frecuencia es que lo que comentaba hace un ratito, muchas veces las mujeres no dejan entrar al hombre, ¿no? Por ese lugar como privilegiado que se nos ha dado, ¿no? Digo, lo podemos ver clarísimo y seguro lo has escuchado. El Día de la Madre es como wow, y el Día del Padre fácilmente se olvida, ¿no? Además se mueve, ¿no? Y además es en domingo siempre, porque asumimos que los hombres no pueden dedicarse un día entre semana, ¿no? Pues bien,
perdón, bien por las escuelas que ahora están implementando esto, que festejen a la mamá y el papá al mismo tiempo, juntos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que el interés es de los dos. No sé si ha llegado a un punto en el que sea suficiente, creo que no es suficiente todavía. Creo que el acceso a veces a esta información, a talleres, a terapia, a cursos, a formaciones, a grupos y demás, aún sigue siendo para un grupo privilegiado, ¿no? Que lo puede costear, que tiene tiempo, que tiene la capacidad intelectual para darse cuenta que eso es importante, ¿no? Sin embargo, creo que se pueden ir haciendo cosas para filtrarlo, pues a más grupos, ¿no? A más gente. Yo creo que sí están interesados, los varones, igual que las mujeres, en la crianza, ¿no? Y es que el rol del proveedor, bueno, pues todo el mundo sí lo entendemos como que el padre es el que provee y bueno, la madre se preocupa por lo demás. Ahora hay, como te decía, hombres más participativos desde el momento en que van a hacer el bebé, desde que van a las consultas, es una maravilla eso, ¿no? Sí. Que acuden también a un curso para el nacimiento, que ahora pues hay ese acercamiento de que cómo te sientes y que le preguntan, oye, ¿y cómo va tu esposa? Y saben en qué semana están y saben, sí. y te ayudan, te motivan para que sea un parto, cosas así, ¿no? Así Se va es. dando este cambio en el nuevo rol del padre. Sí, creo que ha sido pues muy lento, quizá desde mi punto de vista, desde mis expectativas, ha sido lento, pero ahí va, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Creo que la siguiente meta sería que las instituciones públicas permitan el acceso al varón al momento del nacimiento, ¿no? En las instituciones que no son privadas. Así es. Y además hay que saber que el padre aporta una cosa y que la madre aporta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues todavía tenemos esta idea pues de que el niño estaba junto a nosotros y entonces despegarse no es fácil, es algo natural. Y el padre viene a romper un poquito con este binomio, pero a romper hacia la independencia, hacia la autonomía. Hay que dejarlos. Así es, el lugar del papá es muy importante en la crianza de los hijos, principalmente del papá, de la figura paterna, se toma la fuerza para estar en la vida, ¿no? Entonces, pues es vital, ¿no? Y el papel del papá es sostener a la mamá en todo este proceso, ¿no? Que es muy, pues, cansado, desgastante, laborioso y demás, ¿no? A veces abrumador, a veces difícil de entender, pero esa es la parte del trabajo, ¿no? Hay ya muchos estudios en relación a qué pasa cuando los hombres se involucran en la crianza de los hijos, ¿no? Los hombres se enferman menos, cuidan más su salud. Los hijos son hijos, así es, los hijos son más estables laboralmente, son más estables económicamente, ¿sí? Porque tuvieron la fuerza de un papá que sabían que estaba ahí, ¿no? Digo, sabemos aquí todavía es un sueño, en México aún es un sueño, pero hay países en donde la licencia por maternidad es de 1 año para la mamá y de 6 meses para el papá, ¿no? O sea, el papá se puede quedar en casa 6 meses para acompañar en todo este proceso, ¿no? Y para acompañarlos en el maternaje, porque eso hay que entenderlo. Ellos no van a entender la maternidad así porque no la tienen, sino nos van a acompañar en el maternaje. Así es el sostén para la mamá. Muy bien, pues con esto nos vamos a una pausa. Hablaremos de, bueno, la importancia que tiene la forma de nacer. Aquí podemos parafrasear a Michel Odand y eso es bien interesante. Tienes mucho que platicarnos sobre eso. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego se levanta en la mañana a tomar
Gracias por continuar con nosotros en una emisión más de Mamás en Sintonía. Estamos hablando, de crianza, un tema bien importante. Ojalá que se quede con nosotros y pueda compartir a través de nuestras redes sociales. Pues cómo le va con la crianza, no es nada fácil, pero también es un camino bien interesante, que si le ponemos entusiasmo, podemos aprender tantas cosas, Cristina, tantas cosas que de verdad no terminamos. Leer, acercarnos a los grupos, que ya lo hablaremos más adelante, y además hacernos conscientes de aspectos tan importantes como esto, la forma en cómo traemos a nuestros pequeños al mundo, la forma como nos trajeron a nosotros, pues determinan mucho nuestra vida, ¿no? Nuestro transitar por esto que le llamamos mundo, que le llamamos vida. Y esto nos hace más conscientes y también se abre más el camino para que las mujeres de hoy regresen a lo que teníamos, ¿no? A lo natural. Porque parecía una moda hace cuántas décadas, parecía un lujo poderte someter a una cesárea porque sí, cuando no es necesaria. Y ahora te das cuenta de la importancia que puede tener esto, que un niño venga al mundo de la manera como debe ser, natural, que haga su esfuerzo, claro, cuando es permitido médicamente, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. La forma de nacer cuenta, ¿no? La forma de nacer marca y puede determinar nuestra forma de estar en la vida, ¿no? Si cada uno de nosotros revisamos un poquito nuestra historia en relación al embarazo, el parto y las primeras semanas de vida, y hacemos un análisis, podremos darnos cuenta que muchas de las cosas que ahí sucedieron las seguimos repitiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, alguien que nace a lo mejor apresuradamente, de esos casos que escuchamos, casi nacía en el pasillo, ¿no? Ya venía listo para nacer, ¿no? Generalmente es gente que está con prisa, que está inquieta, con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, la forma de nacer cuenta. Las personas que nacen a través de un parto vaginal, tienden a tener un poquito más como de esfuerzo para hacer las cosas, ¿no? Como que les es más fácil esforzarse para hacer las cosas. Quien nace por cesárea es un poco más, se detiene un poco, ¿no? Entonces todo eso va marcando si estuvo el papá, si estuvo la mamá, esas palabras que nos dicen en cuanto vemos a un bebé y entonces alguien dice, es igualito a la abuela tal. ¡Pum! Ya le pusimos una carga inmediata y entonces la abuela tal va a ser una sombra, no es determinante, pero podría llegar a ser una sombra permanente para esa niña o para ese niño, ¿no? O está igualito al tío tal, ¿no? Al tío tal que murió de una manera trágica. Además le ponemos el nombre, ¿no? No, por ejemplo, pensemos en alguien que en la familia murió de una manera trágica. ¿Qué hacemos? Le ponemos una carga de manera inmediata. Hay muchas cosas durante el embarazo que no podemos controlar, que no podemos manejar. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y muere su mamá, ¿no? En ese periodo, pues va a haber una huella ahí para ese bebé, ¿no? Entonces no es algo que podamos separar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no llore porque le va a hacer daño al bebé, ¿no? Yo sé de un caso en el que el bebé nació sin lagrimales, ¿no? Y entonces pasó así, tal cual, no llores y no llores y no llores, 5 meses diciéndole no llores porque no es bueno para ti, y el bebé nació sin lagrimales, ¿no? Entonces, la forma en la que llegamos al mundo tiene un impacto sobre nosotros, ¿no? Si la mamá tiene mucho miedo, si el papá está ausente, esta historia es súper común en México, la mamá pariendo y el papá en el bar, o en el antro, o trabajando, o lejos, en otra ciudad, ¿no? O estando ahí, pero no quiero participar. O estando ahí, no queriendo participar, o no sabiendo que es importante la participación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, van marcando nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de estar. ¿Alguna vez publicaste, tú estás muy cercana a la gente y eso nos gusta a las mamás? Que tengamos a alguien que nos acompaña pues en una consulta, pero también alguien que nos pueda compartir, ¿no? Me encantó un escrito que tienes sobre si volvieras a tener un pequeño, ¿cómo lo harías? ¿Esto por qué, Cris? Porque lo has observado a través de tus hijos y porque te comparte la gente. ¿Qué cambiarías y qué has visto que puede ser ahora determinante para el cambio de lo que somos ahora? Ok, ese texto lo escribí cuando mi hermana estaba a punto de tener a su bebé y siempre que hay un bebé cercano, pues se remueven cosas, ¿no? Eso es algo que es como muy común, ¿no? Vuelves a revivir cosas, incluso cuando una mujer está embarazada, revive de alguna manera su propio nacimiento y su propia historia en relación a ese tema, ¿no? Igual el hombre.
¿Qué cambiaría? Bueno, porque lo primero, ¿por qué escribí eso? Tiene que ver con el nacimiento de mi sobrino. Y segundo, porque yo en ese entonces, cuando tuve mis hijos, mi hijo, el mayor, tiene 16 años, yo no tenía toda esta información, ¿no? Y entonces yo solo hice lo que te dictó la naturaleza. Lo que podía, ¿no? Lo que podía. Por eso digo, cuando los papás hacen lo que hacen lo que pueden, de verdad, ¿no? Y entonces ahora, con el tiempo y conforme he ido leyendo y me he ido preparando, he sido más consciente, he ido trabajando mi propio nacimiento, que también tiene una historia ahí, ¿no? Y en terapia y demás, pues me doy cuenta que me hubiera gustado que algunas cosas fueran distintas, pero como eso no lo puedo hacer, entonces ahora me dedico a ayudar a otros a que sí lo puedan hacer, ¿no? Entonces, yo viví, por ejemplo, muchas cosas que ahora sé que son violencia obstétrica y que en ese momento yo no lo sabía, era algo que tocaba y que no se cuestionaba y punto, ¿no? Entonces, sé que como yo, hay un montón de mujeres afuera que viven situaciones así, que dan por hecho que eso está bien y que es normal y que no hay más, ¿no? Sobre todo que no hay más. Pensamos que hasta ahí es y creemos que nosotras no somos las protagonistas de nuestro propio parto. Así ¿no? es. Nos dejamos llevar porque él es el médico y él es el que sabe. Así es. Además de esto que has escrito, que has compartido con nosotros, has estado muy de cerca en partos. Esto es bien importante porque sabemos que podemos acompañarnos pues de la pareja, de la mamá, de una dula, de una partera, de la fotógrafa, del fotógrafo. Así es. Bueno, pero ahora que te acompañe alguien, no sé, como psicólogo, simplemente como una compañía, me parece bien interesante. Sí, fíjate que, bueno, apenas estoy tomando una formación para poder ser acompañante. Yo aún no puedo hacerlo. He tratado de estar cerca de personas que hacen eso y aprender de sus procesos, ¿no? Pero aún no tengo esa capacidad de poder acercarme a un parto, pues es un evento muy importante para una familia, ¿no? Y entonces hay que ser muy cuidadosos de no ser invasivos ni demás, ¿no? Claro. Más bien he ido acompañando poco a poco en algunas personas con información que yo creo que les puede ser de utilidad, ¿no? Sobre la crianza, sobre lactancia, sobre los beneficios de un parto cuando es posible que haya un parto, ¿no? Y sobre todo promuevo que la gente esté informada, ¿no? Así es. Que esté informada. Muchas de las razones que se le dan a una persona para que el nacimiento de su hijo o de su hija sea una cesárea son no válidas, son insuficientes. Pero la gente dice, es el médico, sabe, y bueno, ¿no? Claro, nos vamos con lo primero que nos dice el médico, ¿no? Y con el miedo. Muchas veces, ¿no? Con el miedo. Yo escucho a cada rato, es que tienes una cadera muy estrecha. O sea, estamos diseñadas para parir. Por supuesto. No, o sea, ¿cómo? Pues sí, está estrecha, pero eventualmente hará su trabajo para no estar no estar así, ¿no? Entonces, más bien trabajo eso, la parte de promover la información. Ni siquiera promuevo que todo mundo tenga un parto humanizado. No, es infórmate y luego eliges. No quieres amamantar, excelente. Solo estate informada de los beneficios o de lo que vas a perder si no y de lo que podrías ganar si sí. Claro. Si aún así eliges, adelante, ¿no? Pero que sean elecciones pensadas. Si conociéramos los beneficios que trae esto, bueno, pues otro mundo sería y elegiríamos de esa manera. También alguna vez comentabas esto, que si supiéramos cuánto bien le haríamos a nuestros hijos, bueno, pues... Así es, nos prepararíamos para hacerles bien y no mal. Y no seguir con algunos mitos, ¿verdad? De algunas tradiciones. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Siga con nosotros, esto es Mamás por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies. Lo estoy haciendo bien, es el tema del día de hoy en cuanto a crianza se refiere, pues muchas aristas, muchos temas, de lo que platicábamos, este tema sobre la forma de nacer, bueno, da para mucho, Cris.
De verdad que es bien importante que también nosotros nos vayamos hacia adentro, hacia atrás y digamos, bueno, tal vez yo me siento así y no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nací yo? Mamá, ¿cómo nací? Porque en ocasiones nosotros sabemos de eso. Así es. Hay gente que no sabe si nació por un parto, por una cesárea, no sabe nada de su nacimiento, ¿no? Si fueron amamantados o no. Exacto, no sabemos. Oye, mami, ¿cuánto tiempo me diste leche, no? Y luego que te diga la mamá, pues no me acuerdo, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí. Son determinantes para lo que somos ahora, para cómo queremos ser. Y también podemos romper con cosas, ¿no? Podemos romper que dices, bueno, mi mamá fue el tiempo del boom de las cesáreas, me tuvo así, dice que yo voy a estar bien porque incluso hasta ha sucedido que la mamá ya está dispuesta a parir y que le diga su madre, ¿no? Que le diga, ¿sabes qué? Es que duele mucho, ¿no? Entonces también falta esta información, pero cuando la pareja está cercana a este conocimiento, bueno, como que su entorno empieza a cambiar, empiezan a fluir las cosas y también los abuelos pues forman una parte bien importante, ¿no? Así es. Creo que vivimos como muy desconectados de quiénes somos, ¿no? Y entonces solo hacemos caso o hacemos prioritariamente caso a lo que está fuera de nosotros, cuando lo que es bueno para otro no necesariamente es bueno para mí, cuando la experiencia de otro no va a ser mi experiencia, eso es evidente, solo basta un momento para que nos lo cuestionemos, ¿no? O sea, tu experiencia no tiene por qué ser mi experiencia, ¿no? Exactamente. Como dice el dicho de la feria, cada quien habla según Cómo cómo le le fue en la feria, ¿no? Ajá. Entonces, creo que el gran trabajo sería pues voltearnos a ver internamente, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con este tema? ¿Qué me pasa a mí con mi hijo cuando se pone irritable o demandante, ¿no? ¿Cómo estoy yo con mis propias demandas hacia la pareja, hacia mis hijos, hacia mis padres, ¿no? Entonces, el gran trabajo es podernos mirar a nivel interno y entender qué nos sucede para tener una crianza más saludable. Digo que no sería el fin, más bien será una consecuencia. Claro. Y además de ahí nos creamos muchas expectativas, pues desde que tenemos al bebé, ¿no? Es bueno en nuestro vientre, es bueno saber esto. Quiero para él, lo que decíamos, una forma de nacer libre, acompañada, contenida, de mucho contacto. Creo que hasta ahí estamos bien. Pero a veces ya nos creamos otras expectativas desde... Todavía ni siquiera nace, ya decimos, bueno, él va a ser un gran médico, Sí. ¿no? O yo quiero que él tenga 3 hijos o cosas así. Así es. Creo que no poner expectativas en los hijos es algo imposible, ¿no? Siempre hay un mínimo o una gran lista, ¿no? De expectativas. Y también parte de nuestro trabajo como papás es entender que el otro, aunque sea mi hijo, es otro, ¿no? Es un individuo y viene con una carga, además de la parte genética, una carga transgeneracional que viene con una identidad que irá formando poco a poco, que viene con un temperamento que yo no puedo cambiar y que probablemente sea distinto al mío, ¿no? Entonces sí ponemos expectativas desde el género, ¿no? Queremos un niño o queremos una niña, que ya ahora, bueno, hay mucho cuestionamiento acerca de eso, ¿no? Pero queremos un niño o queremos una niña. Yo he escuchado gente que dice, yo quisiera unas gemelitas, ¿no? Cuando en realidad, pues digo, claro que puede ser, pero pues es una expectativa. Los seres humanos estamos diseñados para uno, ¿no? Ya más de uno, es complicado, ¿no? Hay personas que ponen expectativas con respecto a la apariencia física de ese niño o de esa niña, ¿no? Que tenga, no sé, los ojos grandes, el pelo chino, el cuerpo atlético, yo qué sé, ¿no? Y bueno, ¿qué si no? O sea, inevitablemente va a haber un choque cuando ese niño nazca, ¿no? Ponemos expectativas también en cuestiones psicológicas e intelectuales, que sea amoroso, que sea amigable, que sea sociable, ¿no? Que sea obediente, que sea inteligente, que tenga tal profesión, que le guste el fútbol, que le guste, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a meter a ese individuo, a meterle como... ¿cómo le podremos decir? Como capas alrededor de él, ¿no? Pensamos en una piñata de estas que hacemos con engrudo, ¿no? Un globo con... Así, el niño es el globo y nosotros insistimos en ponerle las capas que nosotros creemos y muchas veces es por cuestiones narcisistas. O sea, yo quiero que se parezca a mí en esto, ¿no? Quiero... ¿Y qué? ¿Y qué si no? Entonces ya no lo vas a querer. Sí, y además en cuanto al carácter también hay que tener muy en claro pues que los niños no se hacen, ¿no? Es berrinchudo porque tú así eres, ¿no? Claro. Es grosero porque tú siempre me contestas mal. Y el niño no nace así.
Digo, a menos de que haya habido una situación muy particular en el parto, como cosas que hablamos, pero generalmente no nacen así, ¿no? Los niños son producto de lo que los adultos hacemos con ellos, ¿no? Y eso es muy duro. Del ejemplo también. Exacto. Del ejemplo y de lo que hacemos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues una invitación sería eso, reducir las expectativas al mínimo, ¿no? Tú decías al principio, todos queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Algo que yo pienso es, a mí me gustaría que mis hijos sean, pues, buenos ciudadanos del mundo, ¿no? Que hagan bien, pero muy importante para mí es que sean personas plenas, que se sientan a gusto con lo que hacen. No me interesa si no tienen una profesión, aunque yo tenga tal grado académico, el que sea, ¿no? O sea, para mí no es importante. Ajá. Y para algunos padres es indispensable que tengan un grado académico porque todos en la familia lo tienen, o peor aún, porque nadie en la familia lo tiene. Así es, también nosotros tenemos algunas expectativas y ni siquiera lo llegamos a pensar cuando ocurre algo, ¿no? Cuando viene una enfermedad congénita, cuando nuestro pequeño, no sé, tiene alguna malformación y de ahí se tiene que vivir un duelo. Así es. Así es. Sí, también cuando hay una discapacidad o alguna diferencia física por el tipo que sea, intelectual e incluso conductual, ¿no? Por supuesto que hay que llevar un proceso de adaptación hacia eso y un proceso de duelo, ¿no? Es el niño que yo imaginé murió, ¿no? O sea, murió esa idea y tengo que aceptar esto que hay. Claro. Es más fuerte cuando hay una situación así, como una malformación, como una discapacidad, como lo que sea, ¿no? Una cuestión así de salud, pero también sucede cuando es a nivel psicológico. Exactamente. ¿No? O sea, ¿qué pasa si tu hijo no es tan sociable como tú y tu pareja? ¿No? No le encanta a la gente. También hay que vivir un duelo porque también se muere ese niño que imaginaste, ¿no? O que tenías esas expectativas sobre él, ¿no? Y ahí también determinamos, bueno, si es un problema o es una oportunidad para crecer juntos, ¿no? Viene a decirnos algo ese pequeño. Así es. Viene a decirnos algo ese pequeño y de ahí también nosotros, pues, crecemos juntos, ¿no? Aprendemos cosas que dices, bueno, yo creí que iba a ser el niño perfecto, que iba a ser el niño inteligente, pero tengo ahora un reto bien importante, ¿no? Y un reto en el que yo lo voy a acompañar. No está aquí el niño para decirle, ay, ¿por qué no naciste como yo quería, no? Sino te acompaño en este camino, es nuestro papel. Así es. Es nuestro papel. Y además, nosotros también nos frustramos muchas veces por esto, porque no se crean estas expectativas y ahí vienen el cúmulo de problemas entre mamá y papá, porque bueno, no me dices qué tienes, pero en realidad estás frustrado porque no era el niño que tú pensabas que iba a ser, ¿no? Y son cosas, Vero, que generalmente no se hablan. No se hablan, es información que está fluyendo ahí en la familia. Es mucho más fácil si se habla y se dice, oye, ¿cómo estás con esto, no? ¿Cómo estás con esta novedad, Exacto. no? O con esto que viene a movernos lo que habíamos imaginado como hijo. Y esto aplica desde el nacimiento hasta la adultez del hijo, ¿no? Así es. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo platicar con la pareja, acercarnos a grupos de apoyo? Me contestas, por favor, después de la pausa. ¿Por qué tenemos estos miedos a decir, oye, pues es que me siento frustrado porque yo quería esto y no sucedió? ¿Por qué no nos está fácil? Vamos a una pausa, regresamos con más, Ánima Más en Sintonía. Ya sabe, puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales e incluso ver nuestros programas en YouTube. Regresamos. Por enseñarme a ser niño otra vez. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Regresamos a la parte final de este programa y agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros y también que Cristina Almanza nos haya recibido en este lugar tan maravilloso, en donde te decía desde el principio se gestan muchas emociones, muchos cambios, se van un poquito los miedos o mucho. Y yo te preguntaba antes de irnos a esta breve pausa,
¿por qué nos cuesta tanto trabajo comunicarnos en familia, papá y mamá, decirnos lo que sentimos, decirnos, ¿sabes qué? Me siento, no sé, un poco desolado porque tú estás abocada a ser madre y a mí no me haces caso, o por qué has cambiado tanto, o ya no eres la misma mujer, o por qué nuestro hijo tú decías que iba a ser de una forma y es distinto, que pues ni siquiera no los podemos diseñar, ¿no? De esta manera. ¿Por qué tenemos estos temores? Yo creo que razones debe de haber muchas, ¿no? Dependiendo de las diferencias de cada familia. Creo que una parte muy importante es cómo fuimos criados, ¿no? O sea, no nos enseñaron a estar en contacto con lo que sentimos, ¿no? No nos enseñaron a comunicarnos de manera asertiva. Eso por un lado. Por otro lado, pues como comentábamos hace un rato, cada miembro de la pareja viene de un árbol familiar distinto y vienen a tratar de unirse y formar algo nuevo, ¿no? O un árbol nuevo. Y entonces eso es una labor complicada, no cualquiera lo puede hacer. Ahora, la comunicación es un tema muy delicado porque es uno de los 4 pilares de una relación de pareja. Si eso no está caminando, pues entonces es una alarma, ¿no? Algo, habría que ver cómo están las otras, pero pues nadie se quiere sentar en una silla de 3 patas, ¿no? O sea, queremos una de 4, ¿no? Yo creo que eso es como razones principales, ¿no? No estamos acostumbrados, no lo conocemos. Y por otro lado, creo que a veces nos da pena pedir ayuda porque pensamos que deberíamos de saber hacerlo. Exactamente, ¿no? Nos da pena acercarnos a los grupos. Decíamos, vamos a los talleres y mayormente hay mamás. Y nos preguntamos por qué, o sea, ellos, bueno, pues es que está trabajando, ¿por qué no se dedican un tiempo más a esto? Actualmente tenemos la fortuna que te decía, nos acercamos a redes sociales, hay más literatura, libros como más pequeños que podemos leer en un ratito, y además muchos talleres, muchos grupos que de verdad llegamos ahí y lo creemos, no me va a servir porque yo así soy y no cambio, ¿no? Estando ahí, bueno, yo he notado en algunas situaciones que son como estos momentos para dialogar y también para sentirnos más libres y decir, es que yo tengo un hijo de tanto, se desahoga la gente, ¿no? Así es. Ayudan mucho estos grupos de apoyo. Tú actualmente, en estos tiempos que has caminado por esto de la psicología, por este ámbito, bueno, has encontrado, como tú decías, una preocupación que es, bueno, ¿cómo ayudo a los demás, no? ¿Cómo le hago para que tengamos más conciencia en que podemos llevarnos la vida más tranquila con información? Así es. Pues justamente tengo un grupo para papás, bueno, 2 grupos, uno es matutino y uno es vespertino, y el formato es el siguiente, se da una pequeña plática sobre algún tema en particular, como estos que hemos estado hablando, la forma de nacer cuenta, hablamos de los derechos de los padres, hablamos de las experiencias que recuerdan los niños cuando son adultos, cómo generarles estas experiencias, hablamos del rol del papá, hablamos de las funciones parentales, cuál es nuestra función como papás. Hay cosas psicológicamente ya descritas que no tenemos que estarnos quebrando la cabeza, qué es lo que me toca hacer y qué es lo que no. Hay cosas ya descritas, ¿no? Entonces el formato es ese, se da una breve explicación y después se da un espacio para compartir y para reflexionar en grupo. Algo que pasa en nuestra sociedad también es que nos hemos hecho muy individualistas, o sea, soy yo y mi hijo, ¿no? Y cuando mejor nos va es mi pareja, yo y nuestro hijo, ¿no? O nuestros hijos. Pero cuando la crianza se comparte, es mucho más relajado para todos, ¿no? Es como los hijos son hijos de todos, ¿no? De alguna manera. Porque observas que no solamente te está pasando a ti, ¿no? Entonces, y puedes aprender. Exacto, esa es parte de la intención de este grupo, decir, a mí me pasa, decir, yo le he hecho de esta manera, quizá te pueda servir. No es un espacio de juicio ni un espacio de crítica, sino es un espacio de compartir y de co-crear algo juntos, ¿no? ¿Este espacio está diseñado para padres de qué edades, niños de qué edades? Para niños de 0 a 11 años. ¿Por qué estas edades? ¿Por qué estas edades? Porque todos esos temas se comparten durante ese tiempo. ¿Por qué el límite a los 11 años? Porque inicia la pubertad y entonces las necesidades tienden a ser distintas. No tienden, son distintas. Son distintas. ¿Algún número, antes de irnos, un número que tengas para podernos acercar a este tipo de talleres? Sí, claro que sí, es 4431-745051. Y en Facebook me encuentran como Cristina Almanza, asesora de sueños.
¿Por qué asesora de sueños? Uy, es una larguísima historia, ¿no? Cuéntanos en unos minutitos. Un rapidito les cuento, estudié psicología, después estudié psicoterapia y al paso de muchos años y en un proceso muy complejo y laborioso, me di cuenta que el traje de psicóloga era algo que, si bien sí me gustaba, ya no me ajustaba del todo y que a mí me gustaba hacer más cosas. El traje de psicóloga siento que me limita a ciertas actividades y hay cosas que no puedo hacer. Y entonces parte de lo que yo he trabajado internamente es que nos ponemos demasiados límites y demasiados trajes y nos metemos en cajitas de determinados colores y formas y sabores, ¿no? Entonces yo decidí quitarme el título, aunque lo tengo y tengo cédula y tengo bla, 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 para poder abrirme a nuevas cosas y poder probar con otras cosas, ¿no? Dices asesora de sueños, un sueño justamente sería ¿no? Que nuestros hijos estén plenos. Así es. Esto de asesora de sueños es un programa muy particular en el que acompaño a la gente a alcanzar un sueño, ¿no? Un sueño en particular, ¿no? Algo que tengan, que quieran. En esta ocasión, pues estamos hablando del sueño que tenemos, pues de relajarnos con el tema porque nos dicen las abuelitas, ¿no? Ahí te va, ahora te toca a ti, o te dicen, pagarás con tus hijos, ¿no? Pagarás con tus hijos y a ver cómo te va. Entonces ya lo creemos como algo atemorizante e incluso a veces nos ponemos por debajo de los hijos. Así es. Sí, ya ahí se convierte en una carga, ¿no? Nuevamente, como el ejemplo que poníamos cuando tomamos un bebé y decimos, este está igualito a fulanito y ya le ponemos una carga. Claro. De la misma manera, pagarás, ¿no? Como si fuera una sentencia o como si fuera algo terrible. Ajá. Cerramos este tema muchas veces por habernos recibido con la invitación que nos puedas hacer para la gente a que siga sus instintos de sentirse bien y de quererse acercar a las redes de apoyo que de verdad pueden ayudarles en mucho. Sí, bueno, pues eso sería la invitación, ¿no? Que se acerquen a... hay muchos lugares, instituciones en donde pueden encontrar grupos de mujeres o pueden incluso formar grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de papás en conjunto donde incluso los niños pueden estar presentes, que luego de repente esa puede ser una limitación, ¿no? Es que no puedo por mi hijo, ¿no? Porque siempre cuando lo compartimos es mucho más tranquilo, mucho más llevadero. Cuando nosotros podemos escuchar a alguien que le pasa o que pasó lo mismo que nosotros, es un descanso. Y además hay esto que le llamamos empatía. Así es. Te agradezco mucho, gracias por este entusiasmo y gracias por acompañarnos en este camino de la crianza. Gracias, Muchas gracias. Con esto nos vamos, también agradecemos el patrocinio de Esfera y le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásela bien. A tomar un baño de sol y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción. Pensamientos volando hasta